pantalla de su Meet, usted está viendo la pantalla del navegador, usted tiene que ver o ir a la pantalla del PowerPoint, no a la de Internet. No, si estoy aquí dentro de la pantalla, si yo lo estoy viendo, veo ahí... No, usted está viendo, pero es porque se está presentando su PowerPoint. Usted no está dentro del PowerPoint. Ahí como que se quiso ampliar. Usted no la puede... Entonces, miren, para facilitar, deje de compartir y comparte la pantalla completa, Pastor. ¿Dejo de compartir? Sí, comparte la pantalla completa. Ya, ahí están los pastores completo. ¿Qué hago ahora? Comparta y vaya a toda la pantalla. La opción de que dice toda la pantalla y comparte su pantalla completa. ¿En qué parte lo voy a hacer? ¿En los tres puntitos? No, en compartir pantalla. Compartir pantalla y ve que le da la opción de pestaña o ventana o toda la pantalla, le da la opción. Ya, voy a toda pantalla. ¿Ya? Sí, toda la pantalla. Ya, ahí estoy ahora. Estoy en toda pantalla. ¿Qué hago ahora? Compartir. No me da la opción, me dice cancelar y solamente no, compartir no está activo, está pasivo, está en plomo. Seleccione ve que tiene la opción toda la pantalla, seleccione toda ese, como dice icono de la pantalla y debería salir el botón compartir. Es que me parece esto, mire, ahí va a aparecer lo que usted me dice. Eso me parece. En toda pantalla me parece eso. Ahí está. No, ahí póngale ocultar nomás. Ocultar. Ocultar, ya. Ahora vayas al PowerPoint, al icono. Ahí. Ahí estamos viendo todo lo que usted ve. Ahí. Y presente ahí sí. Ahí se ve. Ya. Ya. Gracias, Manuel. Disculpe, pastores. Pero no había pasado las otras clases, bueno, pero ocurrió ahora. Por lo malo internet seguramente al comienzo. Partimos mal. Pero bien, Dios ahí nos dé el tiempo porque son varias pantallas, ¿no es cierto?, que tenemos que ver, varias PPT. No voy a hacer el resumen que hago todas las clases, sino vamos a ir directo a la materia. Bien, vamos a partir. Hoy día tenemos que estar más resumidos. Son 4 capítulos que nos quedan en esta clase y 4 la última clase para llegar hasta el capítulo 22. Como bien le hemos explicado, estamos revisando versículo por versículo. Bien, el versículo 1 de este capítulo 15 dice: vi en el cielo otra señal grande, admirable, y 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumía la ira de Dios. Como decía adelante, aun con todos los sellos, que cada sello trajo una destrucción, ¿no es verdad? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿no es cierto? Aparecen 7 ángeles con 7 trompetas dispuestos a tocarla. Cada sonido de una trompeta traía destrucción, ¿no es cierto?, sobre la naturaleza, y después sobre los hombres. Y después de eso venían ayes, ¿se recuerdan? 3 ayes, pero aún así quedaban todavía otro juicio de Dios. Pero nos damos cuenta que en estos juicios de Dios, si usted los analiza, y los vamos a seguir analizando, Él lo está emitiendo estos juicios con un fin. No solamente castigar a la tierra, sino que buscar que el corazón del hombre se vuelva a Él. No es así, pero ese es el fondo, ¿no?, de todo. Apocalipsis 14, el capítulo anterior, parece describir la consumación de todas las cosas. Parece que hasta ahí nomás llegamos, terminando con la furia de la batalla de Armagedón. ¿Se recuerdan que la sangre iba a llegar hasta la altura de la trompa de un caballo? Pero ahora Juan volverá atrás para describir el juicio de Dios con más detalle. La idea de declarar y reafirmar con más detalle es común en las profecías y en la literatura hebrea en general. 7 ángeles que tenían las 7 plagas, punto 2. Esta idea también está en Levítico 26:21. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieras oír, dice Levítico 26:21, yo voy a hacer lo siguiente: añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas. Aquí se está cumpliendo.
Orge es la palabra más común para la ira de Dios en el Nuevo Testamento, y timos es utilizada solamente 11 veces en el Nuevo Testamento, y 10 de estas veces está utilizada aquí en el libro de Apocalipsis por el rechazo contra Jesús. Una multitud en el mar de cristal. Versículo 2 del capítulo 15. Vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie los vio a él, ¿no es cierto?, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Aquí no olvide que Juan estaba viendo todo esto en primera plana, ¿no es cierto? Y ahora ve esta imagen, ¿no es cierto?, de este mismo, pareciera de este mismo piso que está ante el templo del Señor, pero ahora está mezclado como con fuego, como con sangre. El punto 1, el mar de vidrio está mezclado con fuego. Esto puede ser un recordatorio del fuego del juicio del Señor. Puede ser. El mar está diseñado para reflejar la gloria de Dios. En el capítulo 4, su descripción es, ¿no es cierto?, donde está sentado el trono de Dios, semejante al cristal, lo cual habla de la santidad de Dios. Aquí el mar está mezclado con fuego, lo que habla del juicio divino que procede de la santidad de Dios. Punto 2. Estos son aquellos que salieron victoriosos sobre la bestia, los que se ven allí en el mar en ese mar de cristal, ¿no?, por medio de su fidelidad hasta la muerte. Ellos son los mártires de la tribulación descrito en Apocalipsis 7. Dice. No olvide, pastores, que lo que ve Juan, no todo, cuesta mucho colocarlo así de manera cronológica, porque, como decíamos, típico la profecía, que usted se fija, por ejemplo, el libro de Jeremías, Ezequiel, Isaías es más cronológico su profecía, pero Ezequiel y Jeremías muchas veces retrocedían. Y los últimos capítulos, si usted se recuerda, emite muchos juicios, y algunos ya habían ocurrido. Entonces, es como común en la profecía. El libro de Apocalipsis también, ¿no? Está como de manera cronológica todos los acontecimientos. Ellos son los que sobrevivieron a la tribulación. Por mucho que podamos discernir cualquier tipo de cronología, el libro de Apocalipsis, muy difícil, aún estamos mayormente en la tribulación, las copas de la ira aún esperan. Todavía estamos en la gran tribulación o tribulación. Por lo tanto, aunque el anticristo los mata, ellos han alcanzado la victoria sobre la bestia. No son perdedores. La iglesia primitiva tenía, ¿no es cierto?, tenía un lema. Describe el martirio como un día de victoria, porque sabían que pasaban directo hacia el Padre. Entonces, los que están ahí en ese mar, ¿no es cierto?, como de vidrio con fuego, son los que habían sido lo más seguros decapitados. Pero tenían algo en sus manos, a diferencia de nosotros que tendremos corona, ¿no es cierto?, ya estefaneo, corona esta de premiación, como de olivos. Ellos tienen además, dice, la única persona que vimos anteriormente que usaban arpas eran los 24 ancianos. Pero a estos mártires de la tribulación se les da una bendición de adorar a Dios con la música del cielo. Tienen arpas en sus manos. No es muy usual, pero ellos sí. Y cantan al Señor el cántico de Moisés, dice, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosos son tus obras, Señor Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Cantan el canto de Moisés, en el punto 1. Solamente se canta un cántico, pero el cántico tiene dos títulos, el canto de Moisés y también el del Cordero. Los dos títulos se refieren a una sola canción. Aquí hay una perfecta unión entre la ley, que era el de Moisés, y el amor, que es la unión del nuevo y el antiguo pacto. No sé si eso lo aclara. Este cántico, ¿no es cierto?, que de Moisés y del Cordero, hace una unión perfecta de las dos alianzas, de los salvos, digamos, del antiguo pacto y del nuevo pacto. Las obras de Dios grandes y maravillosas son tus obras. Ustedes se fijan, todo esto está dando la gloria a ellos. Los caminos de Dios, justos y verdaderos son tus caminos.
la dignidad de Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Adoración a Dios, hacia la derecha, ¿no? Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Si usted se fija, en el punto 3, tú, te. Todo solamente se trata de Dios. Nunca dice yo te estoy adorando, yo te estoy dando esto, yo fui salvo. No. Estos mártires solamente están enfocados en Dios. Ellos tienen clarita la película, que se trata de Dios, no de ellos. El versículo 5 y 6 del capítulo 15 dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con un cinto de oro, de autoridad. No olvide, bueno, esta es una figura nada más lo que puse yo del templo, no olvide que Dios le habla a Moisés que haga, ¿no es cierto?, un tabernáculo allá, ¿no es cierto?, en el desierto, porque eso era el reflejo de lo que había en el cielo, pero a una escala infinitamente mínima, ¿no es cierto?, lo que hizo Moisés en relación a lo que hay en el cielo. No se sabe cuántos pies, cuántos kilómetros, no lo especifica la Biblia, pero claramente es enorme, ¿no? De ese tabernáculo, de la figura que hizo Moisés y de lo que hizo después Salomón, de ahí salen estos 7 ángeles vestidos de una manera distintiva. Éxodo 25 y Hebreo 8 nos recuerdan que el tabernáculo de reunión de Dios les dijo a Moisés que construyera está basado en el patrón del cielo. Aquí se refiere a la realidad celestial del tabernáculo, no a una copia terrenal. Ahí estaba la realidad. Punto 2. Del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Estos ángeles traen el juicio de Dios. Esto es muy significativo, que ellos salgan directamente del templo celestial, ¿cierto? De la presencia misma de Dios. Ellos no actúan en su propia autoridad, sino vienen encomendados por Dios. Su vestimenta, lino limpio, alrededor del pecho un cinto de oro, es un recordatorio de que el juicio de Dios siempre es completamente puro y justo. Ellos no son como los vigilantes o antihéroes, ¿no es cierto?, que se ponen al nivel de los malhechores, ¿no es cierto? Cuando vemos una película que sea de Marvel, ¿no es cierto?, los héroes se ponen al nivel del malhechor. No, aquí no hay espacio para los malhechores, viene el juicio nada más. No hay una pelea, no hay una batalla. Versículos 7 y 8, las copas son dadas, la nube de la gloria de Dios llena el templo. Bien, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7, ¿no es cierto?, y uno de los 4 seres vivientes, no olvide que hay frente al lugar santo, donde están los 24 ancianos, en ese mar de cristal, hay 4 seres. Y ellos, dice, les dan las copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, a los ángeles, ¿no? Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo, parecido cuando Moisés pasaba lo mismo acá, cuando la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo en el desierto. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido los 7 plagas de los 7 ángeles. Son como unos tazones, ¿no es cierto? Pero aquí hay una figura lo más cercana, como eso. No es una copa literal, ¿no es cierto? Como un tazón, pero como una copa, ¿no? Donde viene el juicio del Señor. La versión en inglés, King James, dice que los ángeles tenían 7 frascos de oro llenos de la ira de Dios. La palabra frasco es un poco pobre en la traducción, ¿no? En realidad son copas de oro poco profundas, como sartenes o incensarios, como lo que eran utilizados en el templo para sostener el fuego cuando el incensario era quemado. Como un sartén más profundo, ¿no? Pero de oro. El punto 2, el templo se llenó de humo por la gloria, eso ya lo vimos. El punto 3, las copas y la nube procedían ¿de dónde? De la gloria de Dios que salía del tabernáculo. Vamos al capítulo 16. Oí una gran voz que decía, el versículo 1, desde el templo a los 7 ángeles,
¿Qué le decía la voz? Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Juan era el testigo ocular de todo esto porque él tenía la orden, ¿no es cierto?, de escribirnos a nosotros todos estos detalles. Y dice, punto 1, ya que nadie podía entrar en el templo, esta gran voz desde el templo debe haber sido la voz misma de Dios, quien personalmente da la orden a los últimos juicios. Aquí nos vamos a dar cuenta, pastores, que esto es, ya no es la tercera parte de la tierra, ya no es la cuarta parte del mar, ya ahora no. Ahora vamos a ver lo terrible. Y dice Dios, y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira. Estas copas de juicio son el tercer ay, descrito en Apocalipsis 11:14, ahí pasado 2 ya. Debido a que son descritas como la ira de Dios, son derramadas sobre la tierra como castigo. Este propósito, esto que está entre paréntesis, ponga atención porque puede estar en la prueba. Con el propósito de traer todos los juicios que ya vimos, como dije antes, tienen un propósito de traer arrepentimiento, pero también de un escarmiento, de un remesón, de administrar justicia. Entonces ya, si vemos hasta esta altura, pastores, ya como que ya no hay vuelta atrás. Es como cuando lee usted Jeremías capítulo 38 y viene el 39 y ya no hay vuelta atrás. Jerusalén es arrasada por Babilonia. Como tal, usualmente pensamos que esto ocurre al final del periodo de los 7 años, inmediatamente antes del retorno de Jesús. Puede ocurrir esto, como que al final de la gran tribulación. Punto 3. Juicios sobre alguna parte de las tierras, las personas comunes, el imperio romano, el clero romano católico. Vamos a verlo aquí también, que no es que es la gran ramera o la Babilonia sea la Iglesia Católica, pero no olvide que ya hemos tenido las noticias, hemos sido testigos, que hay una unión entre todos los líderes religiosos. Y obviamente, mayoría manda, que podría ser, ¿no es cierto?, liderado por la Iglesia Católica en la gran tribulación, ¿no es cierto? Pero no es que sean ellos directamente. Bien, entonces la primera copa, ¿qué trae? Son 7. Úlcera maligna y pestilente, hediondo, ¿no? Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna, pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que la adoraban, ¿no es cierto?, adoraban su imagen. Lo más probable, pastores, yo creo que usted también debe haber visto ciertas series, ¿no? Hay películas que son muy interesantes. Hay una película que se llama Apocalipsis, que es de la televisora brasileña, ¿no? De los mismos que hicieron Moisés y los 10 mandamientos, Josué, ¿no? Yo la vi, esa serie me pareció muy cercana a la realidad. Claro, siempre agregan cosas, agregan personajes, ¿no? Pero lo que yo creo y lo más seguro es que así ha de ser, que habrá un dominio, por eso Dios dice, si te ponen la marca ya no hay vuelta atrás, porque va a haber un dominio sobre las personas, va a haber un dominio sobre la voluntad de ellos, porque la marca va a ofrecer muchos beneficios en su momento. Usted seguramente ha escuchado y ha visto noticias donde ya están vendiendo, ¿no es cierto? Usted puede vender su iris, sus ojos, va y lo escanean, está un buen rato, 10 minutos, 15 minutos, y le están dando 100.000 pesos, 150, en algunos casos 300.000. Aquí en Talca estaban dando como 80.000 pesos, eran como más rasquitas. Pero ya van a tener un dominio, entonces cuando venga la marca van a conocer toda su vida. Entonces va a haber un dominio, por eso esta plaga, ¿no? Va a ir directamente a todos los que aceptaron esa comodidad. Aquellos que adoran a la bestia y reciban su marca, ahora están marcados por Dios por una úlcera pestilente. Viene la segunda copa y dice que el mar se convierte en sangre. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y esta se convirtió en sangre como de muerto. Terrible porque es espesa. Y murió todo ser vivo. Ahora ya no quedó la tercera parte, pastor. Ahora murió todo ser vivo. Terrible. Esto describe una contaminación parcial. Apocalipsis 8, ¿no?
cuando decía la tercera parte, aquí la contaminación es completa. Murió todo ser vivo en esa época de la gran tribulación. El punto 2, sangre como de muerto. El mar no necesariamente se convierte en sangre, pero es como un cadáver. Se igualará a la apariencia y el carácter enfermizo de la sangre de un cuerpo muerto. O sea, no va a haber vida. Usted sabe que el mar provee gran cantidad de alimentos. Y vamos a ir viendo lo que pasa con las otras. Van cerrando todas las puertas. La tercera copa dice que la fuente es derramada sobre la fuente de las aguas, sobre los ríos, y se convertirán, dice, en sangre. Punto 1. Este es el versículo 4 del capítulo 16. Esta completa contaminación es un contraste con la contaminación parcial que hubo antes, ¿se recuerda? Era un tercio. Ahora es total. Cuando estos juicios lleguen, el tiempo debe de ser muy corto para el retorno de Jesús, ya sea como al final de la gran tribulación, con desastres ecológicos tales como los que estamos viendo, ¿no? La raza humana ya no podría sobrevivir. Versículos 5 al 7, juicio justo de Dios. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos. Mire, escuche bien. Por eso viene esto es poniendo orden, porque no olvide que Él nos guarda a nosotros. Mía es la venganza, dijo el Señor, yo voy a pagar. Por cuanto derramaron la sangre de mis hijos, de los santos, de los profetas, también tú le has dado a beber a ellos, ¿no es cierto?, de su propia sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Punto 1, justo eres, ¿no? Por cuanto derramaron la sangre. Parece apropiado que aquellos que disfrutaban, ¿no es cierto?, que disfrutaron tanto de derramar la sangre de los hijos de Dios en la época de la gran tribulación, ahora deben ser forzados a beber sangre. Ellos han rehusado el agua viva y ahora se les dará agua de la muerte. Punto 2. Aún en medio del juicio, está bien que el ángel declare, justo eres, oh tu Señor. No solamente el juicio de Dios es justo, también es puro y apropiado. Punto 3. Esta voz es quizás un ángel que hablaba desde el altar o el altar personificado, representando el testimonio corporal de los mártires, ¿no es cierto? Y la oración de los santos. Versículos 8 y 9. La cuarta copa, el sol quema a los hombres. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol ahora, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y no, otra vez, ¿se da cuenta? Y no se arrepintieron. Si usted se fija, no es que ahora se sacó la capa de ozono, ¿no? No. Ahora algo derramó sobre el sol que va a haber seguramente una explosión. No olvide que cada 11 años el sol hace una especie de explosiones, ¿no? Y que afecta a la Tierra, a veces ha generado cortes de luz incluso, y hace unos años atrás había una, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, una preocupación de las autoridades porque estaban llegando cada vez más cerca de la Tierra estos golpes, ¿no es cierto?, de cuando hace explosión el sol, y trae cosas que para mí son un poco difíciles tal vez de explicar, pero que dañan, ¿no es cierto?, a la Tierra. Y de hecho se veían auroras boreales no solamente en el hemisferio norte, a veces muy a otros extremos también se veían auroras boreales, que no era común. Es cada 11 años. Seguramente aquí lo que hará Dios hará que haga explosiones mayores, ¿no?, el Sol, y traspasen la capa de ozono y todo, y comiencen a morir quemados por el Sol. Lo que normalmente se toma por sentado, ¿no es cierto?, como una bendición, el calor de un sol brillante, ahora es una maldición para los hombres. Pero el punto 2 dice, pero no se arrepintieron para dar la gloria a Dios. El fracaso del hombre
Al no responder con arrepentimiento muestra que el conocimiento o la experiencia del juicio no cambia la condición pecaminosa del hombre, ¿no? Sigue igual. Ahora la quinta copa, que a la quinta, la sexta, la séptima. En la quinta copa trae una plaga de tinieblas. Seguramente el sol va a retraerse después, ¿no? Por toda esa explosión que hizo, va a perder fuerza, brillo. No olvide que nosotros no vamos a necesitar sol donde vamos a vivir con el Señor. Que yo pregunté la otra vez, ¿será en el cielo o en la tierra? No vamos a necesitar el sol. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. No olvide que está reinando el anticristo con el falso profeta. La verdad, ya vimos en las otras clases la bestia que salía del mar, ¿se recuerda? Y otra bestia salía de la tierra. El quinto ángel entonces vino y derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Pero, otra vez, no se arrepintieron de sus malas obras. Algunos ven esto como una tiniebla simbólica. Cair, el escritor, llama a las últimas tres plagas la triada del desastre político. Anarquía interna, tal vez invasión, colapso irreparable, tal vez sublevación de los subyugados, ¿no? Un escritor dice eso, ¿no? El punto 2. Las tinieblas de la quinta copa son una vista previa del infierno mismo, ¿no? El cual es descrito por Jesús como las tinieblas de afuera, Mateo 25:30. Aquellos bajo el juicio de esta quinta copa es como si estuvieran en las orillas del infierno, ¿no? O del fuego mismo. Punto 3. Pero no se arrepintieron de sus obras. En su condición pecaminosa, el hombre incrementa su pecado, porque después como que empieza a maldecir a Dios, ¿no? Como que culpando a todo a Dios. El juicio puede producir un arrepentimiento carnal, a la manera de la naturaleza pecaminosa del hombre. En este arrepentimiento, la depravación del corazón permanece en esencia igual, aunque toma otra apariencia, pero termina, ¿no es cierto?, culpando a Dios, como dice Spurgeon. Es largo de detallar, un pensamiento de En el versículo 12 al 16 de este capítulo, la sexta copa se reúne ejércitos para una gran batalla. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, no olvide que son tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para, ¿no es cierto?, contagiarlo, contaminarlo, unirse a ellos, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, ¿no es cierto? He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los romanos consideraban al río Éufrates una barrera segura en contra de una invasión de los imperios del este, cuando ellos tenían dominado, ¿no es cierto?, gran parte de Asia, Asia Menor, incluso hasta África y Europa, ¿no? Y el Éufrates era como una barrera natural para ellos. En aquel día tenían una longitud de 1.800 millas, ¿no es cierto?, 2.300 kilómetros aproximadamente, y un ancho que oscilaba entre 300 a 120 yardas por cualquiera de sus lados. Era bastante abundante en aquella época. Si el Éufrates, punto 2, se secara y se hiciera un camino, entonces ejércitos masivos del este, naciones tales como China, India, Japón, se podrían mover al oeste con facilidad. Punto 3. Los espíritus tienen forma de ranas. El antiguo pueblo judío consideraba a las ranas como inmundas y repulsivas, pero los egipcios, ¿qué hacían ellos? Las tenían como Dios. No olvide que uno de los dioses era una mujer con cabeza de rana, cuerpo de mujer, cabeza de rana, que las adoraban, ¿no? Por eso la plaga era ranas, es como queriendo decir, aquí está tu Dios, dijo el Señor. Aquí está tu Dios, adóralo. Estaban millones de ranas que terminaron pudriéndose, no sé, reventándose ahí, para demostrarles que el Dios que ellos habían levantado estaba derrotado. Las ranas son devastadoras caricaturas, ¿no es cierto?, del fracaso de la maldad.
lo que los hombres temen más, ¿no es cierto?, debido a que aparenten ser poderosos y estar eternamente atrincherados, se convierten en una ridícula criatura enfermiza, dice el escritor cristiano Locke. Estos dominios son como los espíritus mentirosos, perdón, demonios, son como los espíritus mentirosos que condujeron a Acab hacia la batalla. ¿Recuerdan? Ahí murió él. Estos demonios van a convencer a todos a levantarse contra Dios y contra el pueblo del Señor. Punto 4. De nuevo, señales y maravillas son utilizadas por los demonios como herramientas de engaño, ¿no es cierto? El falso profeta, aquí está la segunda bestia, ¿no? Del capítulo 13. Engañando ahora a todos los líderes que quedaron de pie, ¿no? Esta batalla no es de una nación en contra de otra nación, sino de las naciones en contra de Dios. Esta es una de las 3 importantes batallas mencionadas en estas profecías. Bien, viene la última copa, ¿no es cierto?, el juicio final, del versículo 17 al 21. Entonces ahora viene el séptimo ángel y derrama su copa. Los mismos ángeles que salieron del tabernáculo del Señor, ¿no es cierto?, con estas vestiduras blancas y con ese cinto, ¿no es cierto?, de oro en su pecho. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y también un gran temblor de tierra, ¿no? Un terremoto tan grande cual nunca hubo jamás, ni siquiera el de Valdivia, ¿no?, que fue el más fuerte de toda la historia, cuando lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de 35 kilos aproximadamente, era un peso un talento. Imagínense un granizo de 35 kilos. Si los que caen pesan gramos, 2 gramos, 5 gramos. En Argentina, de porte de una pelota de ping-pong que pesaban alrededor de 120 gramos. Estos van a ser 35 kilos. O sea, no hay techo de casa que aguante. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue de sobremanera muy grande. Hecho está. Este anuncio que viene del mismo trono nos habla de que no habrá más demora, ¿no es cierto? Se acabó la misericordia. Dios alargó esta escena lo más que pudo, ¿no es cierto? A los sellos y hasta ahí había misericordia. Punto 2. El hecho de que la copa fue derramada por el aire pudo mostrar juicio contra, ¿no es cierto?, contra el príncipe de la potestad del aire y sus aliados. Punto 3. En este juicio final, Dios hace temblar la tierra con un terremoto tan grande, ¿no es cierto?, como nunca antes visto. Lo mismo es prometido en Hebreos 12:26, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Pero lo que no puede ser removido, permanecerá, nuestro Dios. ¿Por qué todos estos juicios? Era contra Babilonia. La caída de Babilonia, la gran ciudad, es descrita más explícitamente en Apocalipsis 17 y 18, y aquí es suficiente decir que Dios le da el cáliz del vino del ardor, de su ira, ¿no? La antigua palabra griega timos, como la vimos delante, que describe un arranque pasional de ira, terrible. La antigua palabra griega org, que describe la ira por una disposición establecida, más corta. Pero la palabra timos ya esto es lo final, es lo último. Cae granizo gigante, el punto 5, cuyo peso es hasta de 100 libras. Los hombres respondieron con depravación total y sin arrepentimiento. Blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo. Podríamos decir que el capítulo 16 es un gran capítulo, ¿no? ¿Por qué? La gran maldad, ¿no es cierto?, de Babilonia, juicio contra ella. Grandes herramientas de juicio, gran calor, un gran río seco, un gran terremoto, un gran granizo,
grandes plagas, a un gran Dios con su gran voz, ¿no es cierto?, emitiendo el juicio contra los malignos. Capítulo 17. Ya ha declarado la caída de Babilonia, ¿no es cierto?, en el capítulo 16, también el capítulo 14, 8. Aquí también va a hablar de lo mismo, pero vamos a ver otra cosa aquí, adicional. La Biblia es mencionada, Babilonia es mencionada 287 veces en la Escritura, más que cualquier otra ciudad, excepto Jerusalén, que tiene mucho más. Babilonia fue después la capital del imperio que conquistó cruelmente Judá, si te recuerdan, ¿no es cierto?, a mano de Nabucodonosor. Para el judío era la esencia de toda maldad, Babilonia, la personificación de la crueldad, el enemigo del pueblo de Dios, y el perdurable tipo del pecado, la carnalidad, la lujuria y la codicia. No olvide que le hizo tanto daño Babilonia a Israel, no solamente por la destrucción, porque cuando los lleva cautivo, allá están 70 años, ¿no es verdad? Y cambió su mente, y cambió hasta su lenguaje. No olvide que ellos llegan hablando, a Israel llegan hablando ahora arameo, y su lengua era hebrea, y se mantuvo en algunos círculos la lengua hebrea. Costó mucho para retornarse a ella. Entonces dañó profundamente el corazón de Israel, Babilonia. Punto 4. Para aquellos familiarizados con el Antiguo Testamento, el nombre de Babilonia es asociado a una idolatría organizada. Lo mismo va a pasar a la Gran Tribulación. La gran ramera, Babilonia, religiosa, es descrita por el ángel. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, por la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, punto 1, su sentencia está asegurada desde el principio. No hay duda, ¿no es cierto?, en cuanto al destino del fracaso final de Babilonia. Como sistema religioso, Babilonia surgió mucho antes del cristianismo, ¿no es verdad? Pero en su imitación satánica anticipó la venida del verdadero Mesías. De acuerdo con la historia religiosa y la leyenda, la religión babilónica fue establecida por la esposa de Nimrod, un bisnieto de Noé, llamada Samiramis. Ella era una sacerdotisa de la adoración a los ídolos y dio a luz un hijo, de acuerdo a la leyenda, el cual dijo que concibió milagrosamente, según ella. Ezequiel protesta en contra de la ceremonia de hacer duelo por Tammuz, porque el hijo de Semiramis, el uso Tammuz, murió y después resucitó, por algo extraño pasó ahí, entonces eso dice la leyenda. Y Ezequiel protesta contra este dios Tammuz, la verdad, porque era falso. Jeremías menciona la práctica pagana de hacer pasteles para la reina del cielo, y era ella, Semiramis. De allá venía preparándose todo esto, hasta la gran tribulación. Aquí Babilonia está sentada sobre muchas aguas, esto es, que preside sobre muchas naciones, significa. Tiene un carácter entonces internacional, o bien universal. La mujer ilustra a la falsa religión que dominará el mundo en el periodo de la tribulación, lo dice Joaquín. A muchas personas les gusta identificar esta gran ramera con la Iglesia Católica Romana, pero la religión falsa no está limitada a una iglesia, ¿no es verdad? Va a haber una unión de muchas religiones. La Babilonia religiosa intoxica a reyes y personas. Karl Marx estaba parcialmente en lo cierto cuando dijo, la religión, ¿no es cierto?, el ruso la religión es el opio de los pueblos. Estaba parcialmente en lo justo, ¿no? Lo que Juan vio. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia rara, ¿no es cierto?, escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y tenía adornada, estaba llena de adornos de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. No era una mujer literal, ¿no es cierto?, lo entendemos,
Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi también a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces Juan es llevado al desierto a ver esta figura. La naturaleza desolada del desierto es una escena apropiada para la sentencia que viene. La ramera cabalga, ¿no es cierto?, en la misma bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que fue vista en el capítulo 13, la dictadura del anticristo y el falso profeta. Ella lo comanda. Y tenía un nombre escrito. El nombre en su frente lo identifica en más de un modo. Para la historia dice que las prostitutas romanas frecuentemente, no todas, utilizaban una cinta como adorno muy bonita en la cabeza con su nombre escrito en ella. Pero por más lindo que se veía el nombre, ¿no es cierto?, la ropa, sigue siendo prostituta. A eso se refiere el nombre en la figura que ve Juan. Este título no es para la Babilonia literal, sino para la representación espiritual. Es un misterio, dice, ¿no? La cual es la fuente de toda la idolatría. Esta dice que estaba al punto 5, llena, ebria de la sangre de los santos. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras, Juan? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, ¿cierto?, que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y 10 cuernos. El enfoque de la explicación está en la bestia. Pareciera, ¿no es cierto?, que la ramera cabalgaba al sistema del anticristo, pero él es el factor dinámico, utilizándolo de la manera en que los tiranos siempre han utilizado la religión, como una mera herramienta para cumplir sus propósitos. La bestia que lleva a la... hay una religión, por ejemplo, la del régimen de los ayatolás. No olvide que Irán antes era no amigo de Israel, pero Irán no se llevaba mal. Antes había otro régimen totalitario, y después lo tomaron los ayatolás, que son líderes religiosos, ¿no?, que han cobijado, para entender un poquito el actual conflicto, que han cobijado a Hamas, ¿no es cierto?, a los otros grupos, a Hezbollah, esos 4 más. Entonces, pero antes, en el año 78, 1979, había otro rey, ¿no es cierto?, que fue destronado por los ayatolás. Y ahí viene el famoso ayatolá Khomeini, y ahí declaró como enemigo público a Israel. Pero antes había como una cierta cercanía, ¿no? El antiguo dictador era más amigo de Occidente, de Estados Unidos, entonces no había rivalidad. Pero después de esa época, del año 80 en adelante, se declaró como enemigo público a Israel y había que matarlo, sí o sí. Hasta ahora han pasado ya 40 años, 45, y no ha podido. Y no va a poder porque tiene un propósito para esta etapa final, ¿no? 7 montañas asociadas con la bestia. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Por eso nos asociamos a Roma, ¿no? Dice, muchos asocian rápidamente esto a los 7 montes donde está asentada Roma, ¿no? Y el papado, porque Roma es bien conocida por la ciudad de las 7 colinas, pero la palabra griega literalmente da a entender montes y no colinas. La revista católica comentó sobre esto y dijo: la unidad de la religión promovida por el Santo Padre Papa Juan Pablo II, y esto ha pasado muchos años, ¿no?, como 30, ¿no?, y aprobado por su santidad Dalai Lama, no es una meta para ser alcanzada inmediatamente, pero llegará un día, lo dice una revista católica, pero llegará un día cuando el amor y la compasión que Buda y Cristo, está mezclando todo, ¿no?, mezcló al Papa, Dalai Lama, Buda y a Cristo, predicaron, ¿no es cierto?, tan elocuentemente el amor, ¿no es cierto?, unirá al mundo en un esfuerzo común para salvar la humanidad de la destrucción sin sentido. Allá va todo esto. El punto 1. Y este es uno de los pasajes más difíciles tal vez de explicar el libro de Apocalipsis. Algunos explican estos 7 reyes
¿cierto? Cuando habla el versículo 10, dice, y son 7 reyes, explicándole a Juan, yo te voy a explicar lo que tú estás viendo, la bestia. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, parece un acertijo, ¿no? Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure un breve tiempo. Entonces es difícil explicar esto. Dice. 5 de ellos han caído. Se refiere a los 5 imperios mundiales, ¿no es cierto? En los días de Juan. El imperio de Egipto cayó. Asiria, ¿no es verdad? Que destruyó a Israel del norte. Cayó a mano de Babilonia, ¿no es cierto? El imperio de Persia y el griego. Y uno de ellos se refería al imperio actual de ese tiempo, que era Roma, ¿no? Y el otro aún no ha venido. Vamos a ver quién podría ser. Punto 2. Este séptimo será tomado rápidamente por un octavo y se convertirá en el estado del anticristo. Ese debería ser el octavo, ¿no es cierto? Reino. Por eso dice que durará un breve tiempo. No olvide que Babilonia fueron 100 y tantos años, Asiria más de 200 años, Roma 1400 y tantos años, etcétera, etcétera. Este otro va a durar, con suerte, 7 años. Versículo 14 y 15. La bestia del anticristo es claramente identificada como el octavo rey. La bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Él es de entre los 7 en el sentido que él comparte las características de todos los previos imperios mundiales, pero su destino está claro, perdición significa destrucción y la bestia será destruida. Entonces va a tener la misma opresión que tuvo Roma contra Israel en la época de cierto Jesús, por ejemplo. No olvide que hay una opresión en todas las etapas. Cualquier sublevación eran tomados y muertos las personas, crucificadas, ¿se recuerda? Y el año 70, usted conoce la historia, también fue completamente destruido Israel. Esto va a imitarlo. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor del Señor y Rey de Reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Y también me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. No olvide que esto no va todo así de manera cronológica, porque esto ocurrió antes de ciertas batallas, ¿no? Bueno, nosotros no todo lo pretendemos entender y comprender, pastores, pero gracias a Dios esto no es salvífico. Usted lo entienda o no lo entienda, o tenga un punto de vista distinto, esto no es salvífico, ¿no es cierto? No es como las otras doctrinas, ¿no es cierto? De la Trinidad, que debemos creerla sí o sí, de la resurrección de Cristo Jesús de los muertos, del arrebatamiento de la iglesia, son doctrinas que debemos creerlas sí o sí. Acá no todo lo entendemos y como materia no es fácil entregarla, pero hacemos lo que más y mejor podemos hacer, ¿no? Estudiar, revisar, ver puntos de vista, especialmente como les dije al comienzo de esta clase, principalmente de escritores judeo-cristianos, ¿no? Que tienen como más clarita toda la película. Bien, vamos a decir, ya me quedo. Estamos muy cerca de la hora, o pasado, y va a tener que avanzar nomás. Me queda el capítulo 18, pero les va a quedar en sus pantallas, perdón, en sus gráficas, que habla de la caída definitiva de Babilonia, ¿no? Que hay 2 tipos de Babilonia, la religiosa, la comercial, que están entrelazadas, va a ser una sola, ¿no? Van a construir una gran ciudad que ya está en planes por allá por el Medio Oriente, y seguramente ahí también se le llamará de esa forma. Aquí un ángel glorioso anuncia, hay un llamado de Dios a separarse de Babilonia, salir de ahí, pueblo mío. No olvide que no solamente lo hace aquí en la gran tribulación,
sino también se hace en todo tiempo. El apóstol Pablo también lo dice, que no nos unamos en yugo desigual, ¿no es cierto? Jeremías también. Huid del medio de Babilonia, dice Jeremías. Siempre Dios nos ha llamado a escaparnos de la comunión con el mundo. El mismo llamado que hacemos nosotros seguramente a nuestros congregados, a no tomar las malas costumbres del mundo. Los reyes se lamentaron al ver a Babilonia destruida, los mercaderes, por la sentencia final que vino contra Babilonia. Babilonia se queda desolada, juicio contra ella, pues ha matado a los profetas y santos, como vimos delante. Por esa razón, ¿no es cierto?, fue principalmente destruida. Amén. Voy a dejar de compartir un segundito. Bien, pastores, que el Señor les bendiga. Estamos pasaditos unos minutos por el retraso en conectarnos. Gracias, hermano Alex. No voy a dar tiempo a preguntas, pastores, porque ya comprenderán que pasaditos. Ya se enviaron los cuestionarios, como se explicó en los grupos. Se enviaron los cuestionarios de las distintas materias. Ustedes están conmigo en Apocalipsis, y no sé qué otro pastor estaba con ustedes antes. También se subió esa materia. ¿Qué clase tenían antes? No me recuerdo la que tenían ustedes antes, pastores. En el ciclo anterior. Pero también se han subido los cuestionarios. Y como se explicaba ahí, 15 preguntas, de esas 15 preguntas, 10 van a ir a su prueba final. Ya ustedes conocen la temática, ¿no es cierto? Así que estamos preparándonos para el día 5 de julio, Pastora Carolina, ahí viendo todos la parte logística, ¿no es cierto? Y esperamos que sea de mucha bendición. Gracias por su atención, pastores. Disculpen que el tiempo pasa tan rápido y no había algún espacio para consultas. Dios le bendiga, Pastora Carolina.